Días a todos, gracias una vez más por unirse a nosotros en este espacio que se llama MI Ayuda, donde tratamos temas muy puntuales sobre la realidad laboral. Hoy vamos a tocar un tema que despertó muchísimas dudas y consultas, como es la resolución conjunta 4 del 21 y qué pasa, si está en vigencia, si no está en vigencia, algún otro decreto la pisó, no la pisó, qué está pasando. Es algo que generó muchísima incertidumbre y por lo tanto decidimos abrir este espacio justamente para tratar de resolver todas las dudas que se tengan al respecto. Que generalmente están con nosotros ya lo saben, vamos a explicarlo para el resto por un tema de organización, vamos a mantener los micrófonos apagados. En cualquier momento de la exposición inicial ustedes pueden o bien levantar la mano virtualmente con la manito que está ahí abajo, para que a nosotros nos aparezca que ustedes tienen una consulta y después les podamos abrir el micrófono, o bien pueden hacer la consulta a través del chat y con eso después las vamos a ir leyendo por orden para tratar de salvar toda la duda que pueda llegar a haber sobre este tema. Estamos con Ezequiel Ritos y con Esteban Sojo, que nos van a dar un pantallazo sobre el tema, y arranco preguntándole a Ezequiel, ¿qué pasa con esta resolución? Soy Esteban, hola a todos. Gracias. Buen día, Ezequiel, buen día, Fede. ¿Cómo andan? Bueno, sí, como explicó Fede, vamos a hablar de la resolución conjunta del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Salud, 421, vigente desde el 9 de abril, que obviamente tiene mucha importancia porque faculta a los empleadores a convocar la presencialidad a los trabajadores que hasta el momento estaban dispensados. En mi opinión, la resolución es bastante concisa y clara, son 5 artículos en donde se establecen ciertas pautas y es bastante concreta. Ahora, después también vamos a tratar sobre las dudas que generó y ciertas contradicciones que otras resoluciones fueron trayendo. Pero en la letra de la resolución la noto bastante clara. A ver, el artículo primero, ¿qué dice? Dice que los empleadores están facultados para convocar al retorno a la actividad presencial a los trabajadores, incluidos los dispensados del artículo 1 de la resolución 207. ¿Se acuerdan? La resolución 207 era la que dispensaba de la asistencia presencial al trabajo a determinadas personas. En este caso, los incisos A, B y C de ese primer artículo, que refiere a mayores de 60, embarazadas y grupos de riesgo. Grupos de riesgo en este caso eran enfermedades respiratorias crónicas, cardíacas, inmunodeficiencias, diabéticos, insuficiencia renal, con expectativa de ingreso en diálisis. Y esos 3 incisos eran los dispensados del artículo 1 de la resolución 207. Que este artículo de la resolución 421 faculta al empleador a convocar. ¿En qué condiciones? Obviamente, siempre y cuando hubieran recibido la primera dosis de cualquiera de las vacunas disponibles en Argentina, aprobadas para paliar los efectos del COVID. Y dice el artículo, independientemente de la condición de riesgo, una vez que transcurran 14 días de la inoculación, es decir, 14 días después de la primera dosis, cualquiera de estos tipos de trabajadores, incluidos estos dispensados, es decir, hablamos de incluidos dispensados, como dice el artículo, porque refiere a cualquier trabajador que no esté haciendo tareas presenciales, por la razón que fuera, puede ser convocado una vez que tenga la primera dosis y luego de 14 días de la vacunación. El artículo, recordamos que dice independientemente de la edad y la condición de riesgo. Después, obviamente, el artículo 5, al que vamos a ir más al final, hace la excepción y especifica a quienes no se puede convocar al trabajo presencial bajo ninguna circunstancia. El segundo artículo es un poco más específico y habla de los trabajadores y trabajadoras de la salud con alto riesgo de exposición, que hubieran sido dispensados de la asistencia también al trabajo presencial, y que estén comprendidos en los incisos B y C, que es embarazadas y grupo de riesgo, de la resolución del artículo 1 de la resolución 207 del Ministerio, 207/20, ¿no? Pueden ser convocados en este caso una vez transcurridos 14 días de haber recibido el plan completo de vacunación, es decir, las 2 dosis. Acá en Argentina, si no me equivoco, obviamente sí,
me equivoco en algo médico y hay algún doctor presente que haga el comentario, pero todas las vacunas que están disponibles son de 2 dosis, con lo cual una vez transcurrido el plan completo de vacunación, 2 dosis, 14 días después de eso, se puede convocar en este caso, también independientemente del área y de la condición de riesgo, a trabajadores y trabajadoras de la salud con alto riesgo de exposición. Hago énfasis en ese punto porque genera ciertas dudas y en mi interpretación personal, después Esteban, también quiero escuchar a ver qué te parece a vos. No hablas en general de los trabajadores de la salud, sino de los que están expuestos a un alto riesgo. Dice con alto riesgo de exposición, es decir, un empleado de un centro de salud, de una clínica, que está en el sector salud, pero desarrolla sus tareas en, por ejemplo, recursos humanos, en un lugar físico alejado de la guardia o de los sectores de internación o de los dedicados especialmente al COVID, no solo no tiene alto riesgo de exposición, sino que tiene el mismo riesgo de exposición que cualquier empleado de cualquier otra actividad. En mi opinión, en ese caso, a esa persona que estuviera dispensada a hacer tarea presencial, se la podría convocar en los términos del artículo 1, es decir, con una dosis, 14 días. Pero bueno, esto genera dudas. Después también vamos a comentar la nota del ministro de Trabajo, donde también se generan más dudas incluso sobre este punto. Pero bueno, entonces tenemos primer artículo, una dosis para los dispensados y cualquier otro trabajador, y segundo artículo, trabajadores de salud con alto riesgo de exposición, necesitan 2 dosis del plan de vacunación. El artículo 3, recordamos, son 5 artículos, son 6, una forma, son 5 artículos, 1 y 2, estos que comentamos. El artículo 3 es el cómo, digamos, explica que los trabajadores convocados deberán presentar constancia frente a vacunación y manifestar, con carácter de declaración jurada de los motivos por los cuales no pudieron acceder a la vacuna o a la vacunación. ¿Qué significa esto? Que el empleador los puede convocar sin saber, porque recordemos primero la vacuna es optativa, entonces yo soy empleador y tengo gente que no está viniendo a trabajar porque está dispensada, por ejemplo. Entonces yo los convoco en los términos de este artículo 3 para que me digan si accedieron a la vacunación. En ese caso, que me presenten el certificado para corroborarlo, obviamente. Y en caso de no hayan accedido a la vacunación, que manifiesten bajo, digamos, como declaración jurada, las razones por las cuales no pudieron acceder a la vacuna. No tuve turno, todavía no estoy de acuerdo al plan de vacunación de la ciudad donde vivo, no me corresponde, o lo que fuera. Y ahora viene en el artículo 4 la última posibilidad, que es, como decíamos, siendo optativa la vacuna, de la posibilidad de que alguien elija no vacunarse. ¿Qué pasa en ese caso? El artículo 4 dice que estos trabajadores, comprendidos en 1 y 2, es decir, los que podemos citar con una dosis o con 2, de acuerdo al caso, que tengan la posibilidad de acceder a la vacuna y que opten por no vacunarse, es decir, que elijan no vacunarse, deben actuar de buena fe y llevando a cabo todo lo que está a su alcance para paliar los perjuicios que su decisión pudiera originar a los empleadores. Esto es muy importante porque, primero, como decimos de nuevo, es optativa, entonces la gente tiene el derecho a decir, no me quiero vacunar, por la razón que fuera, pero eso no puede impedir o no puede resultar en un perjuicio más grave aún para el empleador, para la actividad empresaria de su empleador, que el que ya viene sufriendo en virtud de que esta persona no puede asistir al trabajo. Esto es importante porque en los considerandos de esta resolución se hace referencia permanente al artículo 63 de la Ley de Contrato de Trabajo, básicamente al principio de buena fe, con el que tienen que actuar las partes antes, durante y después de la ejecución del contrato. También, obviamente, esto es un poco vago, no tiene precisiones sobre a qué se refiere con todos los actos que tenga a su alcance en el marco de la buena fe para paliar los efectos que su decisión de no vacunarse tenga. Pero bueno, esto será cuestión de conversarlo con el empleado y tratar de obtener el mayor rédito posible de su trabajo desde el lugar en el que esté, y el trabajador poniendo a disposición todos los medios que tenga precisamente a disposición para colaborar con el empleador y evitar que esto se extienda, porque tengamos en cuenta una persona que elige no vacunarse, estando en condiciones de hacerlo, queda, digamos, anulada su presencia en el trabajo hasta tanto desaparezca la pandemia. Eso nadie sabe cuándo va a ocurrir, y una de las
mejores formas de tratar de que sea lo antes posible es aplicando vacunas a la mayor cantidad de gente posible. Pero bueno, parte de todo esto es tratar desde el lado del empleador, en lo que se pueda, de concientizar sobre la importancia de la vacunación. Y bueno, generar conciencia de la importancia que esto tiene para cada persona, para la comunidad, para los propios familiares de la persona, etc. Por último, artículo 5, las excepciones, dice que no se puede convocar bajo ninguna circunstancia, en los términos de todos los artículos 1 y 2, a las personas incluidas en el artículo 3, incisos 5 y 6 de la resolución 627 del 20 del Ministerio de Salud, que también la voy a leer textual, porque, bueno, refiere a las personas con inmunodeficiencias congénitas, asplenia funcional o anatómica, incluida anemia depranocítica y desnutrición grave, VIH, personas con medicación inmunosupresora o corticoides de altas dosis, bueno, pacientes oncológicos o trasplantados, tumor en órgano sólido en tratamiento, trasplantados de órganos sólidos, digamos. Este tipo de pacientes no van a poder ser convocados al trabajo presencial bajo ninguna circunstancia, sin importar cuántas dosis tengan de vacunas, qué vacunas y demás. Estas son este artículo 5, es las únicas excepciones a la convocatoria de resolución. Esteban, ¿algún comentario? Fede. Bueno, no, clarísimo. Mirá, en realidad, como veníamos explicando hasta ahora, es ahora comentar brevemente en qué fundamentos se basa esta resolución. Como mencionamos, el principio de buena fe es clave, es fundamental, porque hace la esencia de la relación laboral, actuar de buena fe. Entonces, obviamente, en los considerando la resolución hace referencia primero a la ley de vacunas, declarando el interés público la producción y la adquisición de vacunas, la mayor cantidad posible, para vacunar lo antes posible a la población más amplia que se pueda, y permanentemente, además de hablar de que la vacuna disminuye la mortalidad y la posibilidad de contagio y de padecer una enfermedad grave en virtud del COVID, etc., dice que es clave para ir restableciendo con plenitud la actividad económica, social, laboral. Habla de recomendaciones que se hacen al respecto, de la importancia que tiene la vacunación para volver obviamente no en estos términos, a volver a la vida normal laboral lo antes posible. Esto tiene interés público, porque obviamente la actividad de cada empresa en definitiva aporta a la economía nacional en su conjunto, y es fundamental. Si esto se estirara durante muchos años, llegaríamos a un momento prácticamente de colapso. Obviamente no todas las actividades tienen la misma incidencia de los dispensados que otras, ¿no? Pero hay actividades donde la actividad presencial es fundamental, no puede suplirse con teletrabajo ni con el trabajo desde otros lugares. Entonces, de hecho, cita textualmente el artículo 63 de la Ley de Contrato de Trabajo, que las partes están obligadas a hablar de buena fe, como comentamos, y finaliza diciendo que el mencionado de principio de buena fe es exigible en especial en aquellos supuestos en los cuales los trabajadores y trabajadoras tuvieron la oportunidad de acceder a la vacuna y optaron por no vacunarse, artículo 4 que veníamos viendo en la resolución, en cuyo caso deberán llevar a cabo todo lo que esté a su alcance para cumplir con la obligación de realizar la tarea y paliar los perjuicios que su decisión pudiera ocasionar al empleador. Claro, digamos, hay vacunas, por favor vacunate, trata de volver al trabajo. ¿No te querés vacunar? Eso es tu opción. Haz todo lo posible para que el daño que eso genere a tu empleador sea el mínimo posible. Es muy importante. ¿Qué dudas se generaron con esta resolución y la aparición del último DNU? El último DNU del Poder Ejecutivo del 30 de abril, que volvió en el artículo 10 a hacer referencia, digamos, a citar la dispensa del deber de prestar tareas presenciales para determinados tipos de personas, como ha venido haciendo desde los primeros decretos. Entonces, el mismo texto de siempre, dispensa del deber de asistencia al lugar de trabajo, mantiénese
por el plazo del decreto, la suspensión del deber de asistencia al lugar de trabajo a las personas alcanzadas en los términos de la 207, prorrogada por la 296, la 6021, todas del Ministerio de Trabajo de la Nación, normas complementarias, muy importante, y modificatorias que en lo sucesivo se dicten. Como nosotros tenemos la resolución 421 del 9 de abril, en vigencia del 9 de abril, y posteriormente, el 30 de abril, aparece este decreto, entonces, como me permitía convocar a los trabajadores dispensados, pero posteriormente el decreto dice que sigue vigente la dispensa, muchos interpretaron del lado de el decreto anula la resolución o pierde vigencia la resolución porque siguen dispensados de la asistencia del trabajo. Interpretamos nosotros de entrada que no, después fue aclarado, pero bueno, interpretamos que no, y con claridad porque primero no hace ninguna mención el decreto a la resolución, no la deja sin efecto, ni la modifica, y por otro lado, justamente, y esto fue después lo que aclaró el ministro, la resolución 421 es complementaria del 207 y demás normas, como dice este artículo 10 del último decreto, donde mantiene la dispensa para determinadas personas, a todas las personas alcanzadas por la resolución del Ministerio de Trabajo, y habla de normas complementarias y modificatorias que en lo sucesivo se dictan. Uno es complementaria de la 207. 207 dispensado de asistir al lugar de trabajo X personas. Complementada por el 421, que dice, ok, pero bajo estas condiciones, estas personas dispensadas pueden ser convocadas a trabajar. Otras no, dice el 421, como vimos la excepción del artículo 5, algunas bajo ninguna circunstancia por la patología las enfermedades que padecen. Llegó entonces, en estos últimos días, una nota del ministro Claudio Moroni, del Ministro de Trabajo, dirigida al Consejo Federal de Trabajo, en virtud de múltiples dudas y preguntas que se hicieron sobre esto, hace referencia a esas consultas que le fueron haciendo, y dice, verá el textual porque es importante las palabras que utiliza. Ante la gran cantidad de dudas generadas, bueno, le envía esta nota al Consejo Federal de Trabajo y dice, en virtud de ello, los decretos 241, 287 no derogan la vigencia del 421, ni se contraponen a su espíritu. Y al final dice, muy por el contrario, establecen que se mantendrá su vigencia como norma complementaria de los 107/20. Esto que explicábamos recién. Por último, y para terminar, no me quiero extender demasiado, ya me hice larguísimo, hay que decir que en esa nota el ministro, en mi interpretación, comete un error porque cita la 421, pero no lo hace textual, sino que hace una referencia a lo que dice el artículo 1 y 2, pero el artículo 1 y 2, el artículo 2, como vimos, refiere a personas de salud con alto riesgo de exposición y el ministro se refiere a SICA con el personal de salud. Entonces existen las dudas de, bueno, entonces lo que dice el ministro es lo que en definitiva es la letra de la resolución, es personal de salud en general, no importa en dónde trabaje. En mi opinión, sigue siendo personal de salud, trabajadores de la salud, perdón, con alto riesgo de exposición. Si son lugares de trabajo, a pesar de ser personal de salud con bajo riesgo de exposición, aplicaría el artículo 1 de una dosis. Lo que dice el ministro, recordemos, es una nota aclaratoria para no dejar dudas que la vigencia de la resolución es tal, pero lo que él diga en el texto de la nota, digamos, no va a modificar la letra de la resolución. Bueno, perdón si se me hizo muy largo. Esteban, te doy la posta. Decime si te parece que falte de tratar algún tema sobre la 421. No, solamente, gracias Ezequiel, muy claro, solamente manifestar que, bueno, ya desde un origen, desde que salió la resolución, empezó a sufrir cuestionamientos por parte de los sindicatos. Los sindicatos, ya pocos días después, se diría, ya Camioneros había planteado su decisión de que aquellos que estuvieran vacunados, aunque estuvieran vacunados con la primera dosis, no salieran a trabajar, que esa era la postura del sindicato. Hacía referencia a la situación de la muerte del periodista Mauro Viale como un ejemplo de que aún recibiendo la primera dosis, la gente seguía en riesgo. Esa fue la posición un poco que después tuvo más eco cuando salió el nuevo decreto, cuando salió el decreto que hiciste referencia,
que los sindicatos tomaron de secreto para decir que la resolución 4 había sido derogada, y de hecho después de que el ministro Moroni sacara esta publicación, el sindicato bancario, la bancaria, sacó una nota diciendo que que habían analizado con su departamento jurídico y ellos seguían sosteniendo que la resolución sería derogada y que no tenía efecto, que el decreto había dejado sin efecto la resolución 4 y que por ese motivo los trabajadores bancarios no iban a prestar servicios aunque tuvieran la primera dosis. O sea, tengamos en cuenta que es una nota que Moroni saca por la cantidad de consultas que están haciendo el Ministerio de Trabajo sobre si esta resolución seguía o no vigente, pero de ningún modo es vinculante. No significa que los jueces vayan a opinar igual que Moroni. Además, por supuesto, es un paso a favor de la vigencia de esta resolución. Ahora, tengamos en cuenta que por más resolución que tengamos, el deber genérico de seguridad psicofísica de los trabajadores del artículo 75 sigue vigente, con lo cual esto implica que podamos convocar a todos los trabajadores en forma restricta para prestar servicios, y yo sería más cuidadoso. La realidad indica que conviene ser un poco más cuidadosos, por lo menos de mi punto de vista. No todas las vacunas generan la misma inmunidad, y no todos y acá por los médicos, si hay un médico presente lo puede corregir, pero hay vacunas que con la primera dosis generan un determinado porcentaje de anticuerpos y otros determinados porcentajes, y no todas las enfermedades son iguales. Si ustedes me preguntan, y yo sugeriría, antes de convocar a trabajadores diciendo tuviste la primera dosis, ver un poco qué dolencia tiene, y en base a la vacuna que recibió y demás, determinar con el cuerpo médico de la empresa, con el departamento médico de la empresa, un poco qué actitud tomar. O sea, una cosa es lo que dice la letra de la ley, por lo menos desde mi punto de vista, una cosa es lo que dice la letra de la ley, y otra cosa es cómo aplicamos esa letra de la ley a la realidad concreta, teniendo en cuenta, como dije, el deber genérico de seguridad, de velar por la seguridad psicofísica de los trabajadores que establece el artículo 75. Yo me atrevería a decir, a ver, si es una persona mayor desde 60 años, sin patologías previas, el riesgo es un poco más bajo. Si es una persona mayor de 60 años con patologías de riesgo, sería un poco más prudente al momento de convocarlo, y si es una persona menor de 60 años con factores de riesgo, bueno, también, si bien es un poco menor, el riesgo menor que el otro caso, también hay riesgo, con lo cual en este sentido el acompañamiento del departamento médico de la empresa es muy importante. Y viendo que hablan bastante preguntas vinculadas con la RT, hay que trabajar en forma mancomunada con la RT en esto, porque es un punto importante tener en cuenta si voy a tener cobertura, que es claro que con los vacunados la RT debería brindar cobertura, por lo menos, pero bueno, no está de más que cada empresa consulte con su RT si le va a brindar cobertura y qué contexto, pero los vacunados sí, y los que no están vacunados, aun cuando optaron por vacunarse, y optaron por no vacunarse, bueno, una consulta con la RT es prudente, porque por más que diga, bueno, después determine que existía una obligación de cobertura o puede existir esa obligación de cobertura, es una cuestión que se va a terminar claramente definiendo un juicio con varios años. Con lo cual, sería prudente hablar con las RTs y analizarlo. Vuelvo a repetir, hemos tenido casos de departamentos médicos de la empresa que han dicho, no, mirá, esta persona, aun cuando esté vacunada y aun cuando no esté dentro de las patologías que excluyó la resolución 4, yo no las convocaría. El riesgo de convocarlo es alto. En las empresas sindicalizadas, si llegan a tener un caso grave de contagio
de una persona que fue convocada, más allá de que uno puede tener sustento legal y está yendo en contra del sindicato, por ahí el problema termina siendo más grave que la solución. O sea, por ahí convocan a medida de fuerza o lo que sea, por la decisión adoptada por la empresa. Por eso conviene, yo sería prudente y convendría un control y hablar con la RT y sobre todo en esos casos que recién mencioné, que podemos considerar como de alto riesgo. Yo, por lo menos en los casos de alto riesgo, trataría de ser sumamente prudente, o de riesgo medio incluso, trataría de ser sumamente prudente. No, vuelvo a repetir, no me preguntan tanto las personas de 60 años sin patología, mayores de 60 años, sin patologías previas, como en los otros dos casos. El reclamo sindical por parte de sindicatos y el reclamo por parte de eventual planteos por parte de ARTs y demás, por lo menos de mi punto de vista, y lo escucho a Federico y a Ezequiel, requerirían ser prudentes e ir paso por paso para que después no traiga conflictos de reclamos individuales o de reclamos colectivos. Recomienda que todas las personas que vayan a trabajar nuevamente se hagan el test de anticuerpos, dice, porque incluso en casos de 2 dosis, la cantidad de anticuerpos es mínima o a veces incluso nula. Graficando justamente lo que decías con respecto a, escuchemos al servicio médico y veamos qué es lo que hay que tomar en cuenta para permitir que la gente vuelva y evitar así un problema para los que están trabajando y para también la persona que va a volver, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, pues si tenemos un caso de una patología grave, no está más que el cuerpo, que el servicio médico de la empresa les diga, bueno, vamos a hacer un test de anticuerpos. Estemos tranquilos de que alcanza la dosis necesaria para que, y acá por ahí me estoy metiendo en temas médicos que no es lo nuestro, pero por lo que uno lee, no es que la vacuna evita el contagio, sino que hace el contagio, evita, o sea, uno se puede contagiar igual, pero evita que sea riesgoso, o sea, que el riesgo es mínimo frente al contagio. Entonces, no digo que vamos a evitar el contagio, pero sí en caso de que te contagies, debería ser con secuelas mínimas y no graves que tengamos que lamentar después. Bueno, vamos a pasar a las preguntas, que hay bastantes que se hicieron a través del chat. Hay un par de personas también que levantaron la mano. En orden lo vamos a ir habilitando el audio. Empezamos con Néstor, que tiene 2 preguntas. En primer lugar dice, para convocar a trabajar a los trabajadores que no están en este momento prestando tareas, ¿se hace de forma fehaciente, mediante un telegrama, carta documento o cómo? Sí, sí. Néstor, lo ideal, en términos generales, lo ideal es modo fehaciente de notificación. En este caso yo lo haría por carta documento. Como hablamos, si no sabes si tiene la vacuna, digamos, es convocarlo en los términos del artículo 3, en el sentido de que informe si está vacunado o no, que presente el certificado, y lo haría por carta documento. En caso de no estar vacunado y optó por no vacunarse, la RT se hará cargo en caso de contagiarse, bueno, en ese caso, si optó por no vacunarse, está dispensado, no lo podemos citar. Como dijo Esteban, es importante tener diálogo con la RT y saber bien qué postura va a tomar. No te puedo garantizar que la RT se hará cargo en caso de contagiarse, debería. Al RT no le importa en realidad si está vacunado o no. Si tiene COVID, tiene que cubrirlo. ¿Y qué más? En caso... Bueno, telegrama o carta documento, sí, modo fehaciente de notificación y tener una coordinación con la RT para explicarle qué trabajadores están cubiertos con la vacuna o no. De todas maneras, la RT tiene que cubrir. Esteban, ¿te parece? Perfecto, clarísimo. Perfecto. Pasamos a la pregunta de Rodolfo, que dice, en caso de personal de seguridad que trabaja en servicio de seguridad, pero en hospitales, y tiene contacto directo, ¿debemos esperar las 2 dosis? Rodolfo, mira, ese caso y dentro del marco de la prudencia que veníamos hablando, y de la buena fe también que pide la resolución, a pesar de no tratarse de personal de salud, obviamente, personal de seguridad, pero que tiene objetivo en consultorios y está
expuesto al virus o está en un área de alta exposición, yo dentro de ese marco de buena fe y prudencia iría por las 2 dosis, si es posible. Porque ahí el riesgo, como vos explicás, es muy alto. Incluso puede ser incluso más alto que el personal de salud que explicábamos antes, que no está expuesto a riesgo porque trabaja en un área, un sector que no tiene alta exposición. En este caso, yo dentro de este marco de la buena fe y la prudencia optaría por citarlos o convocarlos en el momento que tengan las 2 dosis. Bien. Guillermo nos cuenta que trabaja en una institución de salud y pregunta si el colaborador que mediante declaración jurada manifiesta su opción de no vacunarse y no presta servicios, ¿pierde el derecho al cobro de la remuneración? A ver, yo creo que la resolución no establece una pauta clara en ese aspecto. Primero dice que tienen que las partes encontrar una solución en el marco de la buena fe. Yo creo que si se sigue un camino en el cual se trata de que el trabajador de alguna manera, dentro de ese marco de la buena fe, esa decisión no perjudica a la empresa, o sea, no lo haga por hacer, sino porque, bueno, ver de qué manera puede prestar servicios, si existen pautas o contextos en los cuales puede hacer, y después de llegar a ese camino no se puede, podría pensarse en que el colaborador está directamente evitando para seguir esta situación, y en ese lado sí se puede llegar a falta de pago de salarios. De hecho, yo tengo casos donde he intimado bajo percibimiento de considerar su ausencia como injustificada, pero primeramente lo invité a vacunarse, hablamos con él, se le explicó que el tipo de tareas no podía ser realizado de otra manera que no fuera en forma presencial, que no se pueda tratar tareas de modalidad de teletrabajo y otro montón, pero se siguió un camino. Agotado ese camino, si la persona ya es directamente una negativa cerrada, sin mayor justificación, ya estamos en el marco de la mala fe y con lo cual podría pensarse en un contexto de ausencias injustificadas. No sé qué opinas vos, Ezequiel o Fede. Sí, estoy de acuerdo. Tengamos en cuenta que la 421, como decíamos, es complementaria de la 207 y es complementaria, digamos. El que está dispensado por la 207 está dispensado de concurrir al lugar de trabajo. Se complementa con la 421, con vacuna primera dosis, bueno, todo lo que explicamos, con vacuna se puede convocar. Ahora, el que no se quiere vacunar, repetimos, es optativa la vacuna y hay gente que no se va a querer vacunar, sigue dispensado. Por eso, dentro del marco de la buena fe, tiene que hacer todo lo posible para trabajar o generar de la forma que se pueda para evitar el daño al empleador. Raquel quiere saber si le ofrece transporte y equipo de seguridad al trabajador, ¿puedo imponerle que concurra bajo procedimiento de despido? Yo creo que antes de hacer eso tenemos que ver en qué caso estamos y evaluar con el servicio médico de la empresa a ver en qué contexto se le estaría prestando servicios, un contexto donde es posible que se contagie, si la persona está más aislada y demás, y ver con el servicio médico de la empresa y sobre todo aparte, lo que veníamos diciendo recién, ver con la RT que vaya a contar con cobertura. Porque, digamos, acá la clave es que los empleados tengan cobertura de RT en el momento en que ingresan a la empresa. Porque si no tienen cobertura de RT, la responsabilidad va a ser nuestra como empleadores. Tenemos la consulta de María Karina, que pregunta por la declaración jurada que tienen que hacer los empleados y cómo instrumentarla. ¿Por telegrama, carta documento, una nota? ¿Cómo sería? Nosotros en su momento habíamos, previo a la, si no me equivoco, fue previo a la 421, habíamos elaborado un documento que era que entregamos a nuestros clientes para que envíen a sus trabajadores dispensados, donde digamos, una vez que ya había iniciado el plan de vacunación, para preguntarles si se iban a vacunar, si ya tenían turno, que explicaran cómo venía el tema de vacunación para ellos. También iban a manifestar si no querían vacunarse.
¿Cómo puede ser la declaración jurada? En realidad no tiene mucha más formalidad que declaro bajo juramento que, con lo cual, si en respuesta al telegrama que nosotros le mandamos, convocándolos a trabajar o a explicar si tiene vacuna, no vacuna, cuándo, etcétera, por telegrama contesta en carácter de declaración jurada y lo firma, sería válido. Si es un documento aparte, también no tiene más vueltas que eso, digamos. Tiene que declarar bajo juramento y firmar. Esteban, lo manejamos así, ¿te parece? Exactamente, sí, que lo hagan por firma y aparte que entreguen la constancia de inscripción o la constancia de vacunación como elemento acreditativo de la situación. O la negativa, claro. O su negativa, por supuesto. La negativa, por supuesto, si mucho más tiene que ser por escrito. Yo no me bastaría con un correo que es difícil de probar y demás, porque y en eso tiene que ver con una de las preguntas que venía así, con un mail o demás. Toda declaración jurada siempre conviene, si no es por telegrama, sí, por lo menos que sea por escrito, confirmar al trabajador. Bien, le voy a habilitar el audio a Mauricio Carreño, que había levantado la mano de forma virtual. Mauricio, fíjate que ahí deberías poder habilitar tu audio para hacer la pregunta. Hola, buen día. No, la pregunta es bastante concreta. Si el empleado ya tiene una primera dosis o si el empleado se inscribió para vacunarse pero aún no tiene ninguna dosis y está en lista de espera, tanto en la provincia como en Capital Federal, ¿hay algún lugar donde puedo verificar ese dato? Copiando su DNI. Digamos, de forma... Hola, Mauricio, ¿cómo estás? ¿De forma pública te referís? Sí. Ok, pero sin que te lo informe. No hay, hoy no hay. Hoy no hay forma de verificar ese dato. Sí, voy a repetir, la normativa impone 3 cargas. La de manifestar, y siempre con carácter de declaración jurada, si está inscripto, cuándo, si no está inscripto, cuándo, si recibió la vacuna, entregar la constancia de certificado de vacunación o si optó por no vacunarse. Eso lo tiene que presentar con una declaración jurada y bueno, transcurrida la fecha en que debió vacunarse, 14 días después se lo podría intimar a presentarse a trabajar. Pero lo que estamos haciendo nosotros, como no es posible verificar, es decir, que lo denuncie bajo apercibimiento de considerar sus ausencias como injustificadas, como para poner un apercibimiento que la persona no crea que guardar silencio le implica algún beneficio a él. Ahí están comentando en los comentarios el doctor Palma, que es médico, dice que en CISA, SISA, se puede verificar si recibió las vacunas o no. Fernando, si tenés el link o algo donde se pueda verificar esto, lo puedes poner ahí en los comentarios para ayudar a esta consulta justamente. También hablan de la aplicación Vacunarte. Bueno, si tienen mayores datos lo pueden poner en el chat. Y de esa manera... la aplicación Vacunarte es personal, o sea, me costó, pero lo de CISA es muy interesante. Ahí está la página. Yo no sabía lo de CISA. Sí, ahí apareció la página, cisa.msal.gov.ar, está ahí el link, gracias, doctor Palma. Pasamos, Mauricio, ya está contestado tu pregunta. Muchas gracias. Por favor, ahí vamos a pasar a la siguiente pregunta. Consulta, Raquel, si no me equivoco, Ezequiel, ¿tenés ahí a mano el decreto que dicen que derogó la 421? Bueno. Sí, es el último decreto, digamos, el último del DNU, que te digo el número, es el, 287, un 30 de abril. Perfecto. Ahí el doctor Palma está hablando que para CISA se necesita un usuario, así que quizás por eso no podíamos ingresar. En todo caso, ingresen a la página y revisen a ver si les puede servir. Ahora le voy a habilitar el audio, el micrófono a Karina Rosner. Karina, ahí fíjate que deberías poder habilitarlo para poder hacer tu pregunta. Que había preguntado justamente cómo notificar al empleado, y teniendo en cuenta que si mandamos telegramas a mansalva es un gasto y a veces genera malestar del otro lado. Entonces, ya contestó el doctor. Por otro lado, toda la normativa nueva no habla de quiénes están a cargo de menores
o mayores. ¿Cómo me sigo manejando con esa gente? Las licencias las personas, digamos, las licencias están plenamente vigentes. O sea, las licencias por cuidado de hijos de edad escolar, mientras no dure la escolaridad, sobre todo. Claro, y después los que tienen mayores a cargo tampoco retornan y tampoco están vacunados. Entonces, ¿cómo yo convoco a esa gente o cómo verifico que tengan vacunas? Son muchas preguntas. A ver, los que tengan a cuidado menores no es una cuestión de vacunación, es una cuestión de suspensión de clases. Con lo cual... Perdón, no escucho. ¿Me puede repetir? Vuelvo. Los que tienen a cuidado, los que están ausentes por cuidados de hijos menores, no es una cuestión de, no está vinculado con la vacuna, sino que está vinculado con la suspensión de clases. Entonces, mientras dure esta suspensión de clases o haya regímenes como hubo a principio de año de escolaridad parcial, van a tener justificada la ausencia por ese motivo y lo que se le puede exigir al trabajador es una declaración jurada donde manifieste, o eso exponía la resolución al principio de año cuando estableció estableció este régimen, que manifieste en caso de una escolaridad parcial cuál es el horario en que los chicos, en que está el cuidado de sus hijos, y si es una suspensión de clases total, bueno, sí, la ausencia se va a encontrar justificada, con lo cual no es mucho lo que se puede hacer al respecto, porque la normativa es clara al respecto. Clara. Perdón, no me acuerdo ¿qué más había preguntado? No, y quienes también tienen algún mayor a cargo, ¿sí? Y tampoco se presentan a trabajar y tampoco sabemos o se puede corroborar que estén vacunados o en lista de espera. Bueno, en ese caso lo que se puede hacer es intimarlo para que manifiesten en qué situación está, y en base a eso tomar la decisión por carta de documento, más allá de lo que acá agregó el doctor a través de CISA, si se puede corroborar si está vacunado o no está vacunado, como para estar más tranquilos al respecto, pero si no, se le envía una notificación solicitando al empleado que dentro del marco de la buena fe informe cuál es la situación, en base a eso se toma la decisión. Bien. Está claro, gracias, doctor. No, por favor. Hay muchas consultas con respecto a esto, el tema de qué pasa si la persona no es de riesgo, pero vive con una persona de riesgo. Principalmente, el tema es si se le tiene que pagar, como si se tratase de un empleado de riesgo, incluso cuando no está yendo. ¿Cómo fue? ¿Me repetís, por favor? Sí, ¿qué pasa si el trabajador no es de riesgo, pero convive con una persona que sí es de riesgo? Y plantea el tema de no podría trabajar por miedo al contagio de la otra persona, que si se le sigue pagando, se lo pero puede estamos hablando de una ¿qué se persona puede que hacer? no está yendo a trabajar, porque en ese caso, pero no, Que no está ¿por qué yendo a estaría trabajar. dispensado si no es de riesgo? Porque estás cuidando a una persona de riesgo, pero en realidad la dispensa no... Una cosa es que conviva con una persona de riesgo, otra cosa es que tenga a cargo el cuidado de una persona de riesgo. Si convive con una persona de riesgo, bueno, deberá cuidarse lo necesario para evitar el contacto con esa persona de riesgo con la que convive, suponiendo que sea una persona que no esté dispensada y que haya continuado trabajando o que haya retomado la presencialidad. Eso por un lado. Si convive con una persona de riesgo, el empleado está dispensado porque también es de riesgo, por alguna situación no es de riesgo, me dijiste. Por edad, supongamos, bueno, en realidad tendrá que mantener los cuidados en el hogar, los necesarios para evitar el contagio. Pero eso no implica que no se lo pueda convocar a trabajar. Otra cosa es que esté a cargo de una persona, como aplicaba Esteban recién. Padres con hijos en edad escolar o personas a cargo de mayores, a cuidado de mayores. Eso es distinto. Pero convivir con una persona de riesgo no implica estar a cargo de esa persona de riesgo. Muy bien. Quiero hacer un comentario con respecto a una consulta que había hecho el doctor Palma. Él trabaja en médico laboral y trabaja para empresas que solicitan que le otorguen el alta a empleados
para que puedan volver a trabajar. Y él quiere saber qué pasa si, en el caso de que no esté del todo claro si se tiene que incorporar, qué pasa si el paciente se enferma, cómo le cabe responsabilidad al servicio médico o a la persona que firmó el alta. En estos casos, Fernando, parecería que esta responsabilidad se podría imputar por lo que tiene que ver o encuadrar en lo que tiene que ver con la responsabilidad civil por daños o incluso la responsabilidad penal, pienso por el artículo 205 del Código Penal, pero lamentablemente nuestra especialización es en laboral y quizás no seamos las personas idóneas para poder darte una respuesta acertada sobre este tema, por lo tanto te recomendamos que quizás consultes con un abogado que haga daños en materia civil, que te van a saber asesorar mucho mejor. Pero como pauta general, si querés, y con la salvedad que hizo Federico recién, que no somos expertos en la materia, mi consejo es, no por el solo hecho de haber recibido la vacuna se le otorgue, se firme un alta por el solo hecho, sino que habrá que analizar las particulares del paciente y si hace falta un estudio adicional, hacérselo para evitar esa responsabilidad médica. Pero bueno, volvemos a repetir, es algo que aconsejamos ver con especialistas. Javier Andrada nos dice que tiene un empleado en grupo de riesgo que ya tuvo COVID cuando estuvo en su casa y ahora quiere volver a trabajar, pero no quiere vacunarse. Y tiene un estudio de anticuerpos que aparentemente le da que los anticuerpos son altos. ¿Qué hace? Él entiende que si no se vacuna no puede volver. ¿Cómo piensan que sería mejor proceder en este caso? Para empezar, y acá me estoy metiendo en un tema médico, así que si el doctor me corrige, se lo agradezco. Entiendo que los anticuerpos que por contagios no tienen la misma, digamos, duración temporal que los de la vacuna, con lo cual, primero que la normativa no prevé la posibilidad de convocar a personas de riesgo, pues, aunque tenga anticuerpos por haberse contagiado. Con lo cual ya legalmente no se puede. Pero en segundo lugar, entiendo, y acá por supuesto escucho la opinión médica, que los anticuerpos por contagios no son, no tienen la misma, no sé cómo sea el término médico, pero no tienen la misma duración ni efectividad que los anticuerpos de la vacuna, exactamente. Pero bueno, por supuesto escucho al doctor en su opinión médica, pero desde un punto de vista legal, concretamente, la normativa, si quiere eso, la normativa no prevé la posibilidad de convocar a personas de riesgo, aunque tenga anticuerpos De todas maneras, amplío sobre lo que pregunta Javier, salvo que la enfermedad que tenga o la patología que tenga este empleado, o sea, de estas que lo eliminan por completo la posibilidad de convocarlo, si el trabajador manifiesta su voluntad de volver a trabajar, yo lo que haría es un previo control en el servicio de medicina laboral y una notificación a la RT indicando que, X empleado con tal patología manifiesta su voluntad de volver a trabajar presencial. Bueno, en cumplimiento de los protocolos, la empresa mantiene los cuidados que hay que mantener. Y si la autoriza la RT en este caso, porque es digamos, en definitiva lo más importante, él se puede sentir bien, puede tener muchas ganas de trabajar, el servicio médico puede decir que está en condiciones de hacerlo, pero la RT te dice que no te cubre y ahí tenemos un problema. Pero si la RT lo cubre, podría, aunque no se quiera vacunar. Rodolfo nos cuenta sobre una persona que está jubilado y se dio la primera dosis de la vacuna y no puede volver. Y están tratando de llegar a un acuerdo, si tenemos alguna sugerencia al respecto. ¿En qué sentido? No, bueno, lo que yo haría es, no hay nada que impida, dentro del contexto, llegar a un acuerdo, yo lo haría en los términos del artículo 241 frente a un escribano público, donde manifiesten la voluntad concurrente de dar por extinguido el contrato de trabajo y seguir un procedimiento normal. No hace falta ninguna otra medida legal adicional. Por precaución lo haría ante un escribano público para que la persona manifieste. No lo haría por una renuncia con gratificación. Yo prefiero siempre en este tipo de acuerdos el mutuo acuerdo más que la renuncia negociada.
Muy bien, estoy buscando a Juan José, que había levantado la mano de forma virtual, pero no lo estoy viendo. En el interín Un contesto segundo. una que leo rápido. Analía pregunta, trabajadores incluidos en el Sí. artículo 3, incisos 5 y 6 de la resolución C27, que se hayan aplicado las 2 dosis, ¿continúan aceptados de retornar a la actividad laboral presencial? Sí, esos son los únicos casos en los que no se les puede convocar a trabajar presencial. Tengan una o dos dosis, digamos, no importa. Si tienen esas patologías, están incluidos en el artículo 3, incisos 5 y 6, no se los puede convocar bajo ningún concepto. Bien, ahí lo encontré a Juan José. Juan José, te voy a habilitar el audio para que puedas hacer tu pregunta. Hola, ¿me Te escuchan? escuchamos. Te Sí, escuchamos. un poquito bajo, pero te escuchamos. Bueno, en realidad lo que quiero es hacer 2 o 3 comentarios, porque algunas cosas no las tengo, digamos, las tengo claras por un lado y por otro lado no. El doctor que habló sobre el tema de la página CISA, cuando CISA apareció, yo hice el trámite y era un curso que duró varias semanas para aprobarlo y que me dieran el usuario. Cuando terminé todo el curso, lo aprobé y demás, quise el usuario y me preguntaron qué hacía yo y yo dije que era médico laboral de empresas y me dijeron que no podían darme el usuario, que los usuarios solamente eran aquellos que estaban habilitados para poder notificar o recibir el informe. Estos sean laboratorios que hacen los estudios o entidades que están en un listado que en el mismo CISA aparecen y que son muchas. Hoy yo como médico laboral no tengo posibilidad de ingresar al CISA. No sé si el doctor Ponce, creo que era Ponce, Sí. el doctor Ponce, él como médico laboral ha podido entrar y si es así, que por favor me diga cómo lo hace, porque yo no he podido y no, la mayor parte de los médicos laborales no podemos hacerlo. Eso por un lado. Por el otro lado, con respecto al tema de los nuevos decretos y DNU que hay y demás, todos aquellos que tengan una sola dosis de vacuna, según incluso el doctor Moroni en una charla antes de ayer por televisión dijo claramente que sí, que pueden ser exigidos a volver a trabajar después de los 14 días. Esto es algo que, bueno, no está demasiado aclarado, podemos tener problemas, pero lo que sí nosotros estamos haciendo muchas veces es toda persona que tenga anticuerpos, ya sea por la enfermedad o ya sea por la vacuna, está en condiciones de reintegrarse a trabajar por la razón de que, digamos, no habría un inconveniente o una posibilidad de enfermarse, teniendo en cuenta muchísimos aspectos. Un aspecto es que tanto la enfermedad como la vacuna dan al principio la misma cantidad de anticuerpos si es que lo generan. Si no lo generan, ninguno de los dos va a dar anticuerpos. Con respecto a que después la vacuna es más efectiva, sí, pasados unos meses la vacuna es más efectiva porque tiene la inmunidad celular, que no es la inmunidad que dan las inmunoglobulinas, que es la que da la enfermedad. Pero por otro lado, también hoy sabemos que no existe ninguna vacuna que nos garantice más de 6 meses de efectividad. Por eso se está hablando, Pfizer y otras están hablando de dar una tercera vacuna, una nueva vacuna en el tema de poder potenciar la inmunidad que puedan llegar a tener. Hoy en día no sabemos nada, estamos en un vacío completo con respecto a este tema. Y bueno, un poco la preocupación es, si yo quiero saber si está vacunado o no está vacunado, bueno, normalmente una persona me tiene que traer su certificado de vacunación, yo no necesito entrar al CISA para ver si está vacunado o no, y tengo la posibilidad, a través de del Ministerio de Salud, de saber si quien firma el certificado y demás está inscrito o no está inscrito, es verdadero o no. A mí me ha pasado, lo he hecho permanentemente. ¿Por qué? Porque muchos certificados que presentan los empleados son de médicos inexistentes. Compran el certificado, claro, no corresponde la matrícula, no corresponde el nombre, o son de médicos muertos, eso uno lo puede averiguar perfectamente y con eso invalida totalmente el certificado. Pero sí puede saber si fue vacunado o no. Y cuando el paciente se niega a ser vacunado, en la misma disposición dice que es una cuestión de buena fe. Ahí yo tengo 2 opciones. Una es no dejarlo entrar, porque corro el riesgo de tener algún problema el día de mañana, o hacerle firmar, sí, ante escribano público, que él se hace responsable. Todo lo que ustedes explicaron. Pero la otra opción, digamos, que es importante
tener en cuenta es que cuando el paciente se niega a vacunarse o está vacunado pero se niega a ingresar o un médico le extiende un certificado, bueno, a ese paciente yo lo pongo en enfermedad. Lo pongo en enfermedad y corren los plazos de la ley de contrato de trabajo porque ya no está eliminado por el decreto de riesgo porque por los mismos decretos que salieron después ya está en condiciones de reintegrarse. Claro, está perfecto. Está perfecto. Lo que por ahí yo disiento un poco, pero bueno, es una cuestión desde el punto de médica, yo estoy de acuerdo, no, por ahí en que se pueda convocar a los que tuvieron anticuerpos por haber padecido la enfermedad, porque por lo menos, a ver, médicamente no puedo ni empezar a opinar, pero sí de un punto de vista legal, no hay normativa alguna que habilite a quienes formaron anticuerpos Me expresé mal. No estoy hablando de convocar a los que no están en condiciones por ser mayores, por tener alguna patología, porque tienen anticuerpos por la enfermedad. No. Todo aquel que tenga anticuerpos por enfermedad, pero esté dentro del grupo, mientras no se vacune, no puede volver. Eso es así. Hablo respecto a que toda aquella persona joven que no tiene ningún problema y se enfermó, a veces, por cuestiones específicas, por ejemplo, porque tiene un contacto estrecho con un positivo, le hago anticuerpos, si tiene anticuerpos no tengo por qué mantenerlo aislado, va directamente a trabajar igual, porque siendo contacto, porque como bien dicen algunas disposiciones, los contactos estrechos de los recuperados, no son más contactos estrechos de ningún positivo. Eso ya lo dijo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace mucho tiempo. Y por otro lado, los contactos de contactos tampoco son contactos. Es decir, hay muchos vericuetos donde meterse y es muy difícil terminar de resolver esta problemática. Pero yo creo que toda aquella persona que haya estado enfermo, se haya recuperado, y ahora la familia esté enferma, o el hijo, el padre, la madre, la hermana, la esposa, y él tenga anticuerpos, esa persona no tiene por qué ser aislada. Ese es el criterio que se está, o por lo menos estamos utilizando en muchísimas empresas y en muchísimos servicios de medicina laboral. No los que tienen licenciamiento por enfermedades, que esos aunque estén enfermos, no se van a reintegrar si no se dan la vacuna. Está perfecto, Juan José. Disculpa, tenemos que seguir con otra pregunta porque si no se nos va a acabar el tiempo, pero es... Mi problema es preguntar si alguien sabe cómo entrar al CISA sin tener usuario o cómo se consigue un usuario. Porque bueno, ahí si el doctor lo quiere revelar a través del chat, lo vamos a poder El doctor hacer. Palma, perdón. El doctor Palma. Ahí si nos puede informar. Ahí aparece la respuesta del doctor Palma, como para que lo pueda ir viendo. Y nosotros vamos a cerrar ya con la pregunta de Adriana Bardé, caso muy específico, que habla sobre los mayores de 60 años, el grupo de riesgo, de empresa de servicios esenciales, si puede solicitar el reintegro con revisación médica previa de medicina laboral. A ver, la situación de los mayores de 60 años, ya desde el año pasado nosotros tenemos empresas en los cuales se los estaba convocando. No nos olvidemos que ya al principio de la pandemia se hablaba de que podían ser convocados cuando sus tareas eran esenciales para el desenvolvimiento de la empresa. Un poco agarrándose de esa situación, ya el año pasado estábamos convocándolos, por lo menos a un grupo, por ahí no a todos, pero a un grupo se lo estaba convocando, y lo que hacíamos era hacerle firmar un documento donde ellos manifestaban que sus tareas eran esenciales y que estaban dispuestos a prestar servicios por esa situación. De hecho, en un caso con alguna empresa tuvimos inspecciones por parte del Ministerio de Trabajo por este motivo. Le exhibimos al Ministerio de Trabajo, a la persona, al funcionario del Ministerio, las notas firmadas y dijo, bueno, si la gente prestó conformidad, no podemos hacer mucho al respecto. Estamos hablando del mes de septiembre, octubre, cuando ya mucha gente estaba, o algunas personas estaban solicitando volver y estaban dispuestos a firmar la nota para poder reintegrarse. Con lo cual está la puerta abierta de sus tareas de ser importantes para el desenvolvimiento del establecimiento, lo que nos permitiría convocarlos más con una revisión por parte del servicio médico de la empresa. De todas maneras, como política general, recomiendo sí que
también los lleven o sea, los incentiven a vacunarse para estar más tranquilos en ese aspecto. Vamos con una última de Néstor que me pareció muy interesante y con esto ya cerramos, que habla de ¿qué pasa si el trabajador cumple 60 años? ¿Puede optar por no continuar trabajando? Sí, a ver, aunque parezca un poco absurdo, porque uno dice, bueno, tuvo 59 años y días y trabajaba, y a los 60 años no trabajaba. Tuvimos casos de gente que cumplió 60 años y a partir de ese momento dejó de trabajar porque pasó a ser personal de riesgo dentro de los términos de la normativa. La ley en eso, Muy fría, sí. aunque absurda, sigue siendo aplicable. Sí. Así que no. Pero de todas maneras, bueno, volvemos a lo que es 60 años. Está esa puerta abierta, con lo cual yo sugiero que se hable con el RT, se vea la situación y si cuenta con cobertura y demás, y en un contexto con revisión médica por parte del servicio donde establezca que el riesgo es poco, que no padece patologías que lo puedan complicar y demás, se puede pensar en que preste servicios. Y si no quisiera, bueno, hablar con la persona y que se vacune y después de los 14 días convocarlo a trabajar. Ahora está habilitada también la vacunación para 60, por lo menos en Capital, es una posibilidad. Tanto esta charla como el resto de las charlas que damos, capacitaciones y todo el contenido que nosotros cargamos en este tipo de rincón, las cargamos en nuestro canal de YouTube. Ahí les dejé la dirección. Si quieren pueden inscribirse para estar actualizados sobre todas las novedades que nosotros vamos cargando, o quizás para referenciarle esta charla a alguna persona que no pudo venir, a alguien que le pueda llegar a servir. Ahí tienen el canal de YouTube. También les vamos a dejar el link al blog de noticias que tenemos, donde vamos cargando también, a medida que van saliendo las novedades, revisamos el boletín oficial, revisamos todo tipo de normativa y la cargamos ahí para darles un marco normativo de dónde estamos parados día a día desde el comienzo de la pandemia hasta el día de hoy. Bueno, mientras dure toda esta situación que es completamente excepcional, ¿sí? Les agradecemos muchísimo por haber participado. Fue una charla que dio muy buenos frutos con los comentarios también de médicos que siempre aportan a lo que es nuestro conocimiento jurídico y hacen que sea todo más útil para todos los inscritos e incluso para nosotros mismos porque conocemos nuevas cuestiones. Así que, sin más que agregar, le voy a ceder la palabra a Ezequiel y a Esteban para que hagan un comentario final o pasen a después. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Fue muy bueno, dinámico, así que quedan todos invitados obviamente para la próxima. Muchas gracias. Lo mismo, bueno, me sumo a los saludos de Ezequiel y de Federico. Muchas gracias por participar y los esperamos en las próximas charlas que vamos dando dentro del marco de la ley de ayuda o sobre temas específicos de interés para las empresas. Chao, hasta luego. Muchas gracias y hasta la próxima.